En ambos se puede obtener conocimiento. En este caso, bueno, el presentado podríamos considerar que es una noticia indirecta porque es dada por familiares o en este caso por profesores. Otro punto a tratar dentro de las noticias de edad y nos dice que hay un paciente con infarto de miocardio de 25 años de edad sin comorbilidad, no hay evidencia de otra enfermedad del paciente que padece o que haya padecido, y el padre falleció a los 60 años de muerte súbita. Nos pregunta si tienen historia familiar positiva para la enfermedad coronaria, pero en este caso hay diferentes guías que nos vamos guiar, pero uniendo todas, tanto de la SS o la Sociedad de Cardiología como la ACA, nos dice que para nosotros considerar que sí sea un infarto o un historial familiar positivo, necesita ser que el padre o el hermano o el primer hombre directo primario tiene que haber estado positivo o haber tenido un infarto antes de los 55 años de edad. Y en el caso, mi papá falleció a los 60 años. Entonces, por ahí correlacionando el cognitivo, daríamos con la idea de que el paciente no cumple con el criterio de que podría tener una historia familiar positiva para infarto, para enfermedad coronaria. Así es. Entonces ya se considera que si el padre murió a los 56 años, un año, dice que es un año, pero legalmente no tiene ya. Exacto, Legalmente no se considera. Se considera como muerte natural. ¿Ya? Y en las mujeres 65 años de edad. Está bien. Entonces, en este mismo caso nos dice debe existir una historia familiar positiva de que podría haber muerto este joven. Y bueno, dentro de las alternativas analizando, bueno, damos con que es por el uso de drogas ilícitas o cocaína, porque para una dislipidemia consideramos que tiene que haber un tiempo prudente para que se pueda generar la capacidad de formar una placa de ateroma lo suficientemente inestable para generar un infarto de miocardio. Entonces, además que en la misma historia nos relata de que no presenta antecedentes familiares, entonces por eso descartamos la dislipidemia, también la diabetes y el trombolismo pulmonar que afecta circulación pulmonar, por el nombre que dice, y no afectaría lo que es arterias coronarias, a menos que el trombolismo pulmonar ya sea masivo, pero de igual forma daría o delitaría de que el paciente murió por un trombolismo pulmonar y no por un infarto. Entonces, como lo menciona, murió por un infarto, entonces nos quedaría solamente el uso de drogas ilícitas y cocaína. Y bueno, sabemos que tiene un sinfín de mecanismos, efectos tanto agudos, crónicos, pero nos basamos en la idea de que la cocaína sabemos que es un vaso, lo que hace es un vaso espasmático. Vasoconstricción. Acá hace vasoconstricción. O vasoespasmo. A todos niveles. Exacto, a todo nivel. Y eso hace que se disminuya el flujo, todo. Lo otro es que también ayuda a la agregación plaquetaria, como encontramos, y otro es que actúa a través del corazón, receptores del corazón, y hace que aumente lo que es la presión, ¿no? Hace taquicardias. Entonces, todo en realidad, todo el conjunto de la acción de esta sustancia hace que sea sí o sí una causa probable para un infarto. Sobre lo que has mencionado, la dislipidemia a qué edad se forma, ¿no es cierto? Entonces, en los años 70, ¿no es cierto? A los soldados americanos que venían en bolsas negras de la guerra de Corea, salario. A alguien se le ocurrió estudiar, ¿no es cierto? Todos habían muerto por armas de fuego, por la guerra, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió estudiar los vasos sanguíneos de estos jóvenes de 18 años, y encontraron que ya tenían placas ateromas. Y entonces se asustaron, pues, por qué si es joven sano, se puede formar desde temprana edad. ¿Sí? ¿Y qué notaron ellos sobre algunos que no tenían? Y cuando revisaron las plantas, resulta que aquellos que ya tenían placas ateromatosas iniciales, tempranas, la alimentación. Muchos de ellos habían sido alimentados desde niños con leches artificiales. Y los que no tenían menos con leche materna. ¿Sí? Y entonces empezó en Estados Unidos una campaña
en Estados Unidos promueven mucho la leche materna. ¿Y qué hacen con las leches artificiales? Claro, hay personas que no pueden dar de lactar, para ellos la leche artificial. ¿Y qué hacen con todo el volumen de leches artificiales? ¿Qué han hecho? Lo han mandado acá al Perú, ¿no? ¿Y qué hacen las madres en el Perú acá? ¿Cuál es su aspiración para su hijo, para su práctico, ¿no es cierto? Casar a 26, ay, ganar ese 26, esta que pido, mira, sale un viejo, yo soy médico pediatra y como médico ecuatoriano, la leche, el mundo al revés. Seguimos. Por eso, si vas a consumir coca, quito nomás. Bueno, luego tenemos otro caso que es el paciente de 40 años y nos dice si determinar la hipertensión arterial es primaria o secundaria. Bueno, en este caso consideramos que es primaria, uno porque revisando guías nos dan que para considerar una hipertensión primaria o una hipertensión esencial se da típicamente entre los 30 y los 50 años, si el paciente tiene 40. Entonces ahí entraría, ¿no? Y otro que diferenciamos también, necesitamos más información porque, o sea, por sí solo se puede sacar con la edad, sí, y en la secundaria nos dice que los extremos de vida es o menos de 30 o más de 55, entonces ya por ahí entra y, bueno, la diferencia total entre los tres, ¿no? La primaria es multifactorial, puede ser genético, por diabetes, obesidad, sedentarismo, y la secundaria ya es un poco más identificable, puede haber fallas renales, apnea, fármacos. Entonces, en este caso, consideramos que es hipertensión por primaria o esencial. Así es, por edad. Y si no tiene ninguna otra comorbilidad, ya que no necesita ampliar estudios, queda como primaria. Pero mucho cuidado con los pacientes de raza negra, en ellos el rango es un poquito más amplio, ¿ya? De 20 a 60, ¿ya? Así es. Seguimos. El otro punto es en cuanto al sexo y nos dice, bueno, nos ha dado una lista de patologías, identificar si se da más en masculino o femenino. Empezando por masculino, pues lo más probable es que son, bueno, la obstrucción de vías urinarias es más probable en el masculino debido a la glándula prostática que es alrededor de la uretra y pues obstruye. La obstrucción de vía urinaria. Una hiperplasia prostática que es diferente a la 95% de hombres en algún momento de su vida sufren de hiperplasia prostática en diferentes grados de los pacientes. Solo un 5% por alguna condición no se ha reportado problemas de la próstata. Y entonces decimos nosotros que el 95% que son hombres y un 5% de repente no son hombres, pero ustedes saben cuál es la prevalencia de la población que ¿qué porcentaje de población tiene que tener 15%? Por eso que Carlos Álvarez el cómico está confiado porque va a llegar a la segunda vez. Y el polvo de un trans, ¿no es cierto?, que se opera, se hace mujer, muera de cáncer de la próstata. ¿Cómo identificas a un hombre de una mujer en el consultorio, en la práctica clínica? Porque me ha pasado a mí, que ha llegado bonitas, perfectas, con senos, todo, pero callar, eso no se puede operar. Ya, seguimos. Miren siempre la norma. Y luego el infarto agudo. Y luego el infarto agudo. Bueno, el pasó entonces cuando le examiné, ya subo la cara. Y ahí solaba nomás, pues, a ver, alguna molestia le pasé por acá tremenda. Y bueno, continuando con las patologías masculinas, otro podría ser más, pero hay prevalencia en el infarto agudo miocardio. Y aunque esta brecha, como dice, se cierra con la edad, se suele presentar en los hombres a más temprana edad, debido a que las mujeres, por los hormonas de los estrógenos, son más
digamos, comprar la protección. Correcto. Ajá. Entonces en que sus arterias sean un poco más elásticas, ayudan el colesterol, entonces, más que todo es preferido a lo hormonal. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que cuando la mujer entra en menopausia ya es más prevalencia de tiroides. Se vuelve hombre. Así. Entonces, por eso se trata lo masculino y lo femenino tenemos el hipertiroidismo, referido obviamente a las enfermedades autoinmunes, tiene que ver hormonalmente, los estudios activan lo que es la tiroides, y es mucho más común encontrarlos ahí. El lupus, el caso sistémico, también tiene una fuerte prevalencia en el área femenina, también hormonal, cada 9 mujeres por una mujer puede tener lupus. Y infección en el tracto urinario es totalmente anatómico, sabemos que la uretra de la mujer es mucho más corta de 4 centímetros en comparación de un varón que puede medir hasta 20. Entonces, además la salida del tracto de la uretra es mucho más cercana, entonces es más probable de que los itus ocurren en las mujeres. 20 centímetros de la uretra. Hasta. Sí. Bueno, Así es, lo miden los hombres. ¿Cuánto mide la uretra masculina? 20, eso son 30, 30, ahorita que es una cosa. ¿Cuánto mide? 20, dice 20, pero. Pues qué a ver que levante la mano que tiene una oreja. De repente se lo digo. No, en realidad sí, mide 22 centímetros. Es que la uretra tiene la uretra vesical, la uretra prostática y de ahí viene la uretra veniana. Entonces, alrededor de la mitad más o menos está en la parte interna y solamente está así es. luego también. No se emocionen con las chicas. Y luego continuamos con la raza, en este caso hay una enunciado que dice que la raza negra tiene mayor prevalencia de hipertensión arterial y las edades para la hipertensión arterial primaria son entre 20 y 60 años, esto es verdadero, hay estudios y se da, bueno, existe un fenotipo que pues, estuve leyendo que es la hipertensión tipo reninémica, que es tipo menos renina. Está bien, en los de raza negra es más por aumento de la resistencia vascular y en los que no son de raza negra son más asociados a la alteración de renina. Ahí está, ahí va. Ajá, sí, sí, Sigue. luego más abajo, más abajo. Y otro es encontrar el lupus, donde de nuevo sí también es en raza negra, es más agresivo y es un factor de pronóstico, también es verdadero. Y esto se debe más que todo a una carga genética, también de anticuerpos, de genes, ¿no? Dentro de ellos pues está el lupus HLA, que se ha identificado que tiene mayor riesgo en esta raza negra, en personas. Y también el perfil de anticuerpos que están los anti-SM y RNP, que están más vinculados con generar enfermedades pulmonares y sistémicas mucho más graves. Claro, está bien, muy bien. Y bueno, en las etnias nos menciona que en Estados Unidos los indios Pima tienen prevalencia elevada a la diabetes mellitus y eso es verdadero, de hecho hay bastantes investigaciones que se hacen y esto se debe a un gen ahorrador que ellos que es como una capacidad genética que han desarrollado ellos para sobrevivir a periodos de hambruna. Sin embargo, no es que van a estar en hambruna toda la vida, entonces ellos comen grasas, comen azúcares. Entonces, el gen ahorrador se vuelve contraproducente y ya no tiene nada que ver, o sea, comen y ya. Entonces, por ello es que aumenta la diabetes en más del 50%. Siguiente, en cuanto en el Perú, en el Cholo de Chulucanas, hay una prevalencia elevada de diabetes del 8% similar observada en Lima. De hecho, este estudio fue para, digamos, cambiar el ideal que se creía que solamente en la capital podría haber diabetes debido a la alimentación que llevaba. Sin embargo, esto es como, ya se ha cambiado el estilo de vida también en otras zonas, y también pueden alimentarse, la vida se vuelve más sedentaria y se ha encontrado que tanto en Lima como en Chulucanas, digamos así, el porcentaje de diabetes es lo mismo, está entre el 7 al 8%, entonces no es un factor de dónde vives y eso, sino que es más, va más allá de eso, el estilo de vida. En Lima más es debido al estilo de vida, ¿sí?
pero en Piura es más a una condición genética. El poblador de la zona de Piura es obeso, tiene tendencia a la obesidad, tiene que estar y cierra la puerta. Entonces, ahí está. Hace para que cierre la puerta. Entonces, ¿quiénes son de Piura? De acá, ¿tienen familia de Piura? ¿Nadie? Ya. Son peregrinos para... No, familia. ¿Tienen familia? Son obesos, son corpulentos. No, Más o menos. Entonces tengan cuidado con los sectores que se van a enamorar de un librano o de la placa, de jóvenes de la placa. Vean la familia, ¿no es cierto? Para que después no tengan amargura. La otra cosa, no tengan amargura. Y la otra es, si van a, alguien de ustedes va a ser endocrinólogo y vaya a estar saturado ese endocrinólogo, que tiene una buena plaza en Piura, ¿sí? Bastantes pacientes que faltan endocrinólogos ahí. Tuve la suerte de hacer un trabajo de diabetes en toda la cuenca del Chira, ¿sí? Recolectamos más de 1000 pacientes y encontramos que son pacientes que su dieta no es dieta occidentalizada, ¿sí? O sea, no comen Kentucky, que comen plátano, el arroz, yuca, arroz de proteína. Y ahí encontramos que la incidencia de diabetes era certamente casi el 8%, lo mismo que en el resto del país. La incidencia de diabetes es del 3-4%. En cuanto al lugar de nacimiento, nos menciona que la zona de minería, toxicidad de metales pesados del plomo, evidentemente es verdadero. De hecho, hay casos de Cerro en el caso de Loroya, que ya está registrado en la sangre de aquellas personas. Hay mucho más plomo, hay plomo en sangre. Y esto es debido a que, bueno, el plomo de por sí ya sabemos que es un metal pesado que va a entrar de manera inhalatoria o que consumen alimentos que están cerca a esa zona de minería y afecta pues el plomo tanto en la producción de la hemoglobina, por eso es que se encuentra más anemia en los aspectos, y también afecta en lo que es, bueno, afecta un porcentaje a todo, ¿no? También disminuye la mielinización de las neuronas y es lo que conocen como saturnismo. O sea, la demencia, Así es. El caso histórico de la expedición de Shackleton fue que trató de llegar al Polo Sur y no sé si al sur o al norte, pero es en la expedición y desapareció la expedición, ¿sí? Años después lo encontraron las tumbas, habían fallecido, encontraron las tumbas, hicieron las necropsias y en su bitácora encontraron que todos se habían enloquecido, todos estaban, en vez de cargar cosas necesarias para la supervivencia, cargaron casi por la mitad del polo escritorios, que no les sirve para nada, ¿no es cierto? Se imaginan, uno quiere sobrevivir. Y cuando analizaron estaban altos niveles de plomo, y por poco se intoxicaron de plomo. En esa época las conservas ya habían los enlatados y utilizaban en la soldadura plomo. Y entonces ese plomo parece que se combinó con la comida y lo que estaban comiendo. Otro hecho histórico relevante es la caída del Imperio Romano. ¿Sí? Los hombres, ¿saben qué usaban? En las ollas donde preparaban la comida eran ollas de plomo. Entonces cada vez que cocinaban, ¿sí? Las mujeres para el maquillaje, como el plomo es una sal blanca, utilizaban a base, sales a base de plomo, maquillaje a base de plomo, entonces para maquillar por todos lados se intoxicaban, y a nivel eso de la fertilidad disminuye la espermatogénesis. Entonces los romanos ya perdieron la capacidad de tener hijos, y ustedes han visto la película Ben Hur, la original con Charlton Heston, no la ¿Y qué pasó con Ben Hur? Fue adoptado por un centurión romano que le salvó la vida. Lo hacen aparecer ahí. No, ya era una costumbre en Roma, como no podían tener hijos, se crea el proceso de adopción y adoptaban hijos porque no podían
podían tener hijos. Y al final en Roma ya no había romanos, que había eran de otros países, ¿no es cierto? Y todos eran adoptados. Y al final ya pues sí se adoptaron. Se tiraron abajo el imperio romano. Esa es la teoría de por qué cayó el imperio romano. Por eso no consuman plomo. Sigue, a ver. Bueno, y en cuanto a otro enunciado que es los lugares ubicados en zonas de altura, que hay coeficientes con niveles de manuscrito al mayor del 55%, eso es evidentemente, creo que todos lo sabemos, que es un mecanismo de adaptación, o bueno, desadaptación, se podría decir, porque mire, no es diferente, en el cuerpo ante una hipoxia hipobárica, que es por la baja presión de oxígeno. Entonces, hay una hipoxia, cambios celulares, disminuye el ATP, aumenta la ovárica la cantidad de oxígeno. Entonces eso hace de que active un factor que es el factor inducido por hipoxia, que activa lo que es el eritropoyetina. Entonces eso hace que a la médula ósea empiece a aumentar la producción de glóbulos rojos con la finalidad de que el poco oxígeno que se obtenga se distribuya por todo, o sea, de manera rápida para que sea compensado. No todos lo saben. Te cuento, les cuento la historia. Los nativos del Himalaya, que viven a la misma altura que en el Perú, 4.000 metros, los aborígenes del Himalaya no tienen polisistema. ¿Sí? No tienen. Y se preguntaron por qué. Y entonces, ¿cómo nace la migración? ¿Dónde nace el Homo sapiens? En África. De África, unos van a lo que es Euroasia y Asia, y otros a Europa misma. De Euroasia pasan el estrecho de Bering y llegan a las Américas. Entonces la población del Himalaya es más vieja que nuestra población. Ese es un punto a favor de la teoría de migración. Y lo que se dice que ellos ya se han adaptado, han completado su proceso de adaptación. En cambio, los americanos acá que viven en altura todavía no completan su proceso de adaptación. Y es importante porque son climas extremos. Actualmente no sé si habrán acabado los estudios de la NASA, de Europa, todos vienen a hacer estudios de altura acá en América. O sea, punto a favor de la teoría de migración. Como todos nacieron de la África, quiere decir que todos ustedes son negros, ¿no es cierto? Así que aquel que se cree que alucinante. Perfecto. Y bueno, eso es en cuanto a eso. Y ahora vamos con el lugar de procedencia. Hablamos de los procesos epidemiológicos con enfermedades endémicas y más nos relacionamos con la zona iracel o zonas tropicales, en la mayoría, claro. En cuanto aquí es identificar si es que sí o no se da, por ejemplo, en tumbes y fibras, si hay malaria y dengue. Bueno, más que todo va a favor de las condiciones epidemiológicas ideales para el vector, porque sabe dónde va a sobrevivir, el clima es cálido, hay lluvias, hay almacenamiento de agua, entonces sabemos que el vector que en cuanto al dengue que sea de ese tipo, pues se adapta perfectamente a este tipo de condiciones, ¿no? Y la malaria, si bien es un poco más aumentado en lo que es en Loreto, también hay casos en Piura y Tumbes por los focos de Plasmodium viva que son transmitidos por los hijos enormes. Y bueno, esa es la fuente de Ya, pero no se olviden que también hay dengue y casos de malaria en la carretera central. Ah, sí, eso que está. Ajá. En cuanto a la selva, Loreto, Cayari, San Martín, Bueno, Jujuní, en la fiebre amarilla, y esto es sí porque es una zona endémica y exótica, quiere decir que el virus circula, está en los monos, viven los monitos y ya pues cuando es transmitido por los mosquitos nunca se va a perder porque los monos lo mantienen dentro de ellos, ¿no? Entonces, si es transmitido por los mosquitos hemogobos y chavetes, es de alto riesgo en los trabajadores, obviamente, de agricultores, maderos, y por ello, leyende, la vacuna es obligatoria. Y acá, como lo mencionó el doctor, en la carretera central, tanto Lima, Chusita, Chacacay y Yate, el dengue es uno porque, bueno, en verano pues, estamos en zonas cálidas de Lima y las condiciones favorables para el vector, porque la gente empieza a acumular aguas, recipientes, la deficiencia en de agua potable, ¿no? Y hace que prolifere lo que es el Aedes aegypti. Y ahí el dengue ya es autóctono, ¿no? No solo es que tenga que venir directamente de la selva, sino que Se ha adaptado a las condiciones de la carretera central.
El dengue normalmente si ustedes van a un vestidura y van por los charcos, ahí están las larvas. Ahí ponen sus huevos y ahí están las larvas, ¿sí? Las larvas están ahí. Pero acá no hay charcos, mucho, esta vez hemos encontrado dengue en las zonas, en los humedales. Y los huevos están ahí metidos en la tierra, o sea, ya no necesitan de nada, mira qué tal capacidad de adaptación. ¿Y sabes cómo llegó el dengue a Lima? Llegó con tierra, por bus, no, en camiones. En la caña de Guayaquil, ¿conocen la caña de Guayaquil? Son como unos carritos gruesos que se utilizan para la construcción, como el bambú, se me escucha, es una forma de bambú la caña de Guayaquil. Como ustedes hueca, pero tiene agua. Entonces, para una de esas, digamos, porciones de la caña Guayaquil que estaba expuesta, el mosquito ha puesto su huevo y así ha venido a Lima y se adapta. Mire con eso. Ya, muy bien, que sí. En cuanto a Los felicito porque veo que han revisado. No hemos copiado del anterior, pero hemos copiado del anterior y empezar con la En cuanto a la ocupación, tenemos ciertas ocupaciones que nos ha puesto y relacionadas con la enfermedad principal asociada. Es personas que drogan, sí dice, la enfermedad lleva casi el mismo nombre que silicosis. Y la descripción y el mecanismo de esto es que es como una neumoconiosis fibrosante causada por la inhalación o polvo o cristales del mismo sílice, ¿no? Y esto aumenta el riesgo de que tuberculosis, que se le puede llamar tuberculosis también, y cáncer. En cuanto al asbesto o amianto, que también lo llaman, la enfermedad principal es asbestosis o iomesotelioma. Y lo que genera es también una fibrosis pulmonar difusa, que el mesotelioma ya es un cáncer, en este caso el cáncer específico que se da en la pleura, vinculado netamente con lo que es con el asbesto. En el polvo de algodón se le conoce como piscinosis, y en este caso es para las personas que trabajan en áreas textiles, como algodones, ¿no? Y este se conoce como la enfermedad de Lunes y causa, pues, obviamente, la misma inhalación del polvo de algodón, genera presión torácica, disnea, y siempre, bueno, después de salir del trabajo. En cuanto al humo de biomasa, que es por leña o bosta, que se da más en la sierra porque ahí cocinan con leña más que todo, están las enfermedades pulmonares, que es EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que el lugar en sí en donde hacen esto o queman o hay el humo de biomasa es ambientes cerrados y mal ventilados, y pues puede causar la misma, como dice, inflamación a inhalar un tabaco. Y en productos de fumigación, esto ya tiene que ver con órganos fosforados, carbamatos en personas de la agricultura. Y la enfermedad principal podemos decir como intoxicación colinética aguda o crónica, depende del producto, o cómo se ve la situación. Y como ya sabemos, estos órganos fosforados o carbamatos inhiben la acetilcolina esterasa y provoca, pues, sustancias colinéricas como mirosis, salivación, falla respiratoria. Interesante que va a pensar que el algodón puede ocasionar enfermedades, ¿cierto? ¿Y qué hace con los bebitos? Le hacen almohadas de algodón y están inhalando ese polvo de algodón y terminan con sus bronquiolitis. Ahí está. Y por último tenemos el grado de instrucción para saber, bueno, en este caso usted nos pidió que intentamos por nosotros mismos si sabemos a qué se refieren las personas cuando nos dicen que tienen dolor en los compañones. En este caso, bueno, yo no sabía, pero lo investigué, y se habla coloquialmente en la región de Hispanoamérica. El término compañones se refiere a los testículos. Entonces, médicamente el dolor se le denomina como orquialgia y puede ser por diferentes cosas: traumatismo, la misma torsión testicular, inflamación, como dice ahí. Y bueno, como dice la urgencia médica, llega si el dolor es intenso, repentino y se acompaña de inflamación, podría tratarse de una torsión testicular. Y si es una emergencia donde el testículo gira sobre sí mismo, pues va a aportar el flujo sanguíneo, ¿no? Ya. En cuanto a la licuria, bueno, esto sí lo sabía y lo referimos al término de inflamación hepática, un parásito. No es que afecte el hígado, y el término solo se hace tanto para el parásito como para la enfermedad, que se le conoce como
En el contexto epidemiológico, sabemos que van a contraer la enfermedad a través de la ingesta de los perros, que es los perros, plantas acuáticas o silvestres, y el ganado mismo que los campesinos encuentran al matarlos. En el hígado está todo fibrótico y sigue así como bolitas, yo lo he visto en mi tierra, y se nota pues ahí en los animales, ¿no? Y este es el ciclo de la función hepática. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Continuando con lo que respecta a la religión y las funciones sanguíneas, Beth describe que son esos aspectos socioculturales que pueden desarrollar ciertas condiciones a la hora de realizar, por ejemplo, las funciones sanguíneas, ya sea de un rechazo o una aceptación por parte de los pacientes. Entonces, Beth, el libro básicamente también recomienda utilizar otras opciones, como por ejemplo exposores plasmáticos o la misma ¿no? Con respecto a la fecha de ingreso al servicio de hospitalización, tenemos una definición que es un dato que nos permite establecer el inicio de la atención médica, el ingreso en este caso del paciente, por ejemplo, hasta la hospitalización, el día en que se le empieza a atender con la respectiva residencia. Y básicamente nosotros lo que nos permite es organizar la EVO, que es la evolución clínica, siendo esencial para una adecuada documentación médica. Recordemos que no solamente va a ser útil para el contexto hospitalario, sino también para el contexto judicial y legal. Tiene un peso legal en realidad en este momento. Bueno, y ahí está un modelo de Con respecto a la fecha de elaboración de la misma, tenemos que esta debe ser elaborada en las primeras horas del ingreso, en las primeras 12 horas de su ingreso. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer diagnósticos iniciales y garantizar un tratamiento oportuno. De otra forma, porque complica todos los servicios. Con respecto a los signos y síntomas, bueno, la enunciado dice lo siguiente: 2 o 3 signos o síntomas que ayudan a orientar el diagnóstico, incluso ese es el motivo por el cual el paciente tiene un hospitalario. Aquí, para nosotros poder escribir esos signos y síntomas, es importante no explayarnos mucho con respecto a la duración, la intensidad o no dar las características, solo mencionar el signo o el simplemente, síntoma. exacto, descripción y por ejemplo, en la respuesta B, diarrea y edema de rápida activación. Esa característica lo pasas a la historia clínica. Dice tos con expectoración purulenta, ¿sí? Y fiebre intermitente. Ahí solamente tos productiva y fiebre, nada más. El resto de las características ya van en historia clínica. O al final, cuando dice tos productiva por 15 días de evolución, no tos, nada. El tiempo, todas esas cosas basan en la historia clínica, ¿ya? Por eso la más adecuada es la primera: dolor, abdominal, diarrea y fiebre. Listo. Así a secas, ¿ya? Muy bien. Con respecto a lo que vendría a ser el tiempo de enfermedad, vemos que para poder definir, con respecto a la diarrea aguda, persistente y crónica en función al tiempo de la enfermedad, para eso nos menciona que vamos a estar hablando de una diarrea aguda cuando pasa las 2 semanas, más o menos, persistente cuando está entre los 14 y 15 días, y crónica cuando ya es mayor de 1 mes de duración. También lo define la diarrea como tal, como un incremento de la frecuencia de la defecación. Por ejemplo, un adulto principalmente puede excretar una cantidad de heces superior a 200 gramos al día. Esto ya se considera como un estado de diarrea. Más de 200. Más de 200. Y la pregunta: ¿quién pesa su no es estética, porque más de 200 es gramo. Por eso que es el concepto más simple: es aumento de la frecuencia y disminución de la persistencia. Ahora, ¿para qué llamas aumento de la frecuencia? Más de 5 veces al día. Eso ya es. Pero además de eso, debe haber disminución de la persistencia, debe ser tendencia en línea. Porque hay pacientes que tienen aumentos de la frecuencia, 6, 8 veces al día, pero la persistencia es normal. Entonces, a esos estados se llama hiperdefecación. Y eso se ve en pacientes que tienen el metabolismo alterado. Por ejemplo, los hipertiroideos, a cada rato, pero hacen son veces jornadas, porque está alterado su metabolismo muy acelerado.
En este caso es importante identificar cada una de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una diarrea persistente podría indicar asfixiaciones, problemas de absorción. No, te cuento la historia. O sea, yo creo que el término de diarrea persistente fue dado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, había niños en los cuales la diarrea siendo viral, antes de los 15 días se autolimitaba, pero había algunos niños que pasaban los 15 días, entonces, y empezaron a buscar las características. Cuando el niño era desnutrido, siendo una diarrea viral, ¿sí?, persistía más allá de los 15 días. Y más aún, de ser viral se transformaba bacteriana. Entonces la diarrea persistente son niños desnutridos con diarrea de origen viral que vira, cambia hacia una bacteriana y tienen mayor tasa de morbilidad y mortalidad que los niños bien nutridos que tienen la diarrea. Entonces a eso le llamaron diarrea persistente, para llamar la atención que ese niño está desnutrido, ¿sí?, y que hay que darle antibióticos, y hay que hospitalizar, y hay que tratarlo porque se te puede morir. Diarrea crónica más de 4 semanas, ni virus, ni bacterias, más enfermedades sistémicas, ¿ya? Después hay algunas enfermedades como la tuberculosis que te puede dar diarrea crónica, ¿sí?, pero ya son pocas. Con respecto a la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico, tenemos que con respecto a la duración, el agudo es menor a los 3 meses, el crónico supera a los 3 meses. Y vamos a ver que en la forma de inicio el agudo tiene un inicio súbito, crónico, brusco, y el crónico ya es un poco más progresivo, lento, insidioso. De hecho, en términos con respecto al curso, el dolor agudo va a ir mejorando con respecto a mientras se va tratando en realidad. Entonces es progresivo, limitado. Mientras que el dolor crónico ya va a generar exacerbaciones, ¿no?, en este caso, persistencia. Con respecto a la práctica médica, por ejemplo, se orienta cada uno de esos para un diagnóstico o un manejo terapéutico más oportuno. En este caso, específicamente hablando, el dolor agudo podría cumplir, en este caso, constituir una respuesta fisiológica ante una agresión reciente cumpliendo una función protectora, mientras que el dolor crónico ya forma parte de una función adaptativa y se convierte más que nada en una evolución. Con respecto a lo que vendría a ser el relato cronológico, tenemos aquí un pequeño caso en donde la paciente refiere 2 días antes de su ingreso un dolor abdominal difuso, hipocólico, que se intensifica con el peso de alimentos. Concomitantemente se presentó defusiones líquidas, sin mocos, sin sangre, con un volumen aproximado de 150 Por cámara. sí, Por cámara. O sea, cada vestibular que hace su deporte. Así se le llama, una cámara, 2 cámaras, 3 cámaras. cámara con una frecuencia de 5 veces al día. Sí. Un día antes del ingreso persiste la sintomatología descrita, agregándole la sensación de autonomía. El día de su ingreso se intensifica la sintomatología con incremento del número de cámaras aproximadamente a 8 veces por día y también incrementa el volumen de cámaras a 250 por hora. Además se acompañan de vómitos y todo esto debido a la resistencia a poder llegar a la ahí es donde es hospitalizada y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo inició su enfermedad? Esto es importante para la historia clínica, ¿no? O sea, 2 días antes del inicio hospitalario. ¿Cómo inició? ¿Qué características tienen los síntomas? Vemos que con el dolor abdominal difuso hipocólico lo describimos como un inicio agudo, de moderada intensidad y asociado a deposiciones líquidas sin flujo y sin sangre. ¿En qué circunstancias se inició su enfermedad? Vemos que la paciente aparentemente sana, ¿no? No se logra hallar todavía un desencadenante claro, entonces podríamos decir que se inició entre los. ¿Cuál fue la evolución de los síntomas o los síntomas que presentó la paciente? Aumentaron en intensidad, en frecuencia. En este caso, vemos que ocurre una evolución progresiva. Al inicio presentó el dolor abdominal, sin embargo, aumentaron la frecuencia de deposiciones líquidas, ¿no? Aumentó también este dolor de moderada intensidad. Los síntomas persistieron, se intensificaron. Vemos también que con respecto a la intensidad del dolor en frecuencia y volumen de infecciones, y también vemos que durante la evolución se agregaron nuevos síntomas, como por ejemplo el alza de verbeca, vómitos, se agravó en general el cuadro clínico.
Aparecieron otros síntomas, sí, los que mencionamos, ¿no? El alza térmica, los vómitos, tomar alguna medicina medicada o automedicada. En este caso, la paciente recibió medidas terapéuticas consistentes, como por ejemplo una dieta blanca, sales de rehidratación oral, pero sin embargo no se experimentó una mejoría significativa, ¿no? Entonces, por este motivo es que acudió al servicio de emergencia y posteriormente a la hospitalización. Factores exacerbantes, factores endebles. Aquí vemos que como factor exacerbante tenemos la ingesta de alimentos, ya que la paciente refiere que al ingerirlos, posterior a este proceso refiere un dolor abdominal que se va intensificando. Eso ya nos estaría sugiriendo un compromiso gastrointestinal. Vemos también que dentro de los factores remitentes no se halló ninguno como tal. Sin embargo, a pesar de la administración de la dieta blanda y las sales de rehidratación oral, la paciente no presentó ningún problema. Con respecto a las funciones biológicas como el apetito, si es que es conservado, si es normal, entonces como por ejemplo la anorexia, la hiporexia y la hiperfagia, tenemos que en este caso en específico el cuadro tendría que ser uno gastrointestinal debido al dolor abdominal que presenta la paciente, la diarrea, los vómitos, y probablemente se sospecharía una hiporexia, ¿no? Ya que cada vez que ella ingiere alimentos se intensifica este dolor abdominal. Luego, con respecto a otras enfermedades asociadas al incremento del apetito, tenemos en primer lugar la diabetes mellitus, especialmente de tipo 1 no controlada, en donde se podría presentar perifagia, esto generaría una sensación de hambre celular también. Luego hablamos del hipertiroidismo, en donde las hormonas tiroideas incrementan el metabolismo basal. En consecuencia, también tenemos el aumento del apetito, el síndrome de Prader-Willi, en donde vemos un trastorno genético caracterizado justamente por este proceso de la hiperfagia, y esto es lo que genera la alteración, bueno, debido a la alteración de los mecanismos hipocalémicos que estarían regulando la saciedad. La paciente no sentiría saciedad. Y la hipoglucemia crónico recurrente, que es la disminución de la glucosa en sangre, que en este caso también afecta al centro que es el hipotálamo, al centro del hambre, generando este aumento de apetito, igual como un mecanismo. Aquí más que nada vemos cómo es que el centro hipotalámico es el que se encarga de regular todo eso, ¿no? Envía señales hormonales y metabólicas, como por ejemplo glucosa, insulina, leptina y grelina. Todas estas alteraciones, ¿no?, pueden generar una hiperfagia. También vemos que este centro de hambre, ya se había mencionado, está mencionado también, está ubicado en el hipotálamo lateral, en donde se activa una disminución de los nutrientes, ¿no? Estimula la ingesta alimentaria en repetitivos ocasiones. Y finalmente, con respecto a lo que vendría a ser la sed, si es impresión polilitis, si es conservada, describiríamos que no hay como tal momento, no se menciona en el caso un momento de ingesta de líquidos, así que lo podríamos consignar como una sed conservada. Eso le paciente refiere a todo lo que. Con respecto a la definición de polidiosa psicógena, vemos que básicamente es la ingesta excesiva de agua sin una causa fisiológica. Vamos a ver que existe la ausencia de estímulos fisiológicos, como por ejemplo el aumento de la probabilidad o el déficit del volumen en este caso, y estaría asociado a trastornos psiquiátricos, complicaciones extremas. Aquí también es importante diferenciar sobre causas endocrinas, como por ejemplo la diabetes insípida. Con respecto a las exposiciones, disminución de estreñimiento, diarrea, el estreñimiento vendría a ser la disminución, ¿no?, la frecuencia de las exposiciones, todo lo contrario. Más allá de cuántos días. Ahí está. Menos de 3 veces por semana. Asociado a veces. Algunos dicen 72 horas. Si tú haces tus deposiciones después de 3 días, ¿no es cierto? Pues o menos de 3 veces son 2, ¿no es cierto? Eres estreñido, ¿no es cierto? Así. Las heces se van a mantener en una constancia dura, ¿no? Sin embargo, existe esta dificultad para la evacuación y la sensación de una evacuación incompleta. La diarrea ya lo habíamos visto, el aumento de la frecuencia de estas deposiciones, van a ser deposiciones acuosas, ¿no? Y básicamente se caracteriza por ser más de 3 deposiciones líquidas o semilíquidas al día. Sí, está bien, perfecto. Con respecto a las alteraciones en todo este hábito intestinal, tenemos que ambas son manifestaciones bastante frecuentes en trastornos de la motilidad intestinal, la absorción o la secreción de líquidos. La consistencia y la frecuencia de las heces va a depender mucho de la absorción y la secreción intestinal de agua. También tiene mucho que ver con la dieta consumo del paciente en este caso. Y bueno, la motilidad del colon. Con
la diuresis vamos a ver que, bueno, vamos a ver en realidad la primera definición de anuria. Ahí, porque esto de estreñimiento es importante en pacientes hospitalizados. Muchos de estos pacientes están postrados y el movimiento, ¿sí? El hecho de caminar, de desplazarse, ayuda al movimiento de la actividad intestinal. Pero si lo tienes al paciente postrado, se va a estreñir. Entonces siempre hay que tener cuidado en estas funciones biológicas, sobre todo en los pacientes que tienen problemas coronarios, isquémicos coronarios, infartos. Parte del manejo del infarto es dar laxantes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque no vaya a ser que el paciente se va al baño, está estreñido, no lo sale, empuja, hace maniobras de valsalva, bradicardia, hipotensión, infarto, ¿no es cierto? Y se muere por estar estreñido, nada más, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener estos estudios de hoy cuando ya estén atendiendo pacientes hospitalizados, ¿sí? Con respecto a la anuria, vemos que eso se define como la ausencia casi total de la producción anuria. La producción total de orina, en este caso menos de 100 mililitros Menos de por 100, día en un no es adulto. cero, ¿ya? A pesar de que A significa 5, 100. Luego también menciona que dentro de su fisiopatología esta se relaciona con el cese de la filtración glomerular o la disminución extrema de este proceso, pudiendo ser de origen prerenal, renal o postrenal. También encontramos algunas causas prerrenales, como por ejemplo el shock, insuficiencia cardíaca grave, hemorragias masivas. Con respecto a las renales, las causas renales podrían ser necrosis tubular aguda, glomerulonefritis severa o vasculitis renal. Luego también vemos que clínicamente los pacientes van a presentar una ausencia de producción de orina, retención de líquidos, se pueden generar edemas, hiperemia, resistencia metabólica, fatiga, náuseas y depresión. Así que se requiere de una evaluación inmediata en esos casos, en la anuria, ya que podría estar indicando algún tipo de daño renal. La mayoría de casos de anuria se asocian a obstrucción de la vía urinaria. Obstrucción, ¿sí? La mayoría. Por eso en hombres, tumores de vejiga, de uréteres, próstata, de uretra, ahí cuando se obstruye eso, ¿vale? La mayoría de ellos. ¿Ya? Oliguria. ¿Quién sigue? La oliguria se va a caracterizar por la disminución de la producción de orina y bueno, se define como reduciendo mililitros, menos de 400 mililitros por día en adultos. Y ese es un ciclo terminado de la alteración de la función renal o balance hídrico y consta de la reducción de la filtración glomerular o si no el incremento de la absorción tubular del agua. Se asocia a insuficiencia renal, ¿no es cierto? Y este se puede clasificar tanto insuficiencia renal, Pre-renal y hasta post-renal, perfecto. Muy bien. Sí. poliuria. Ya, en cuanto a la poliuria, la expresión de un volumen de orina superior a 10 litros, 24 horas en un día es vital para diferenciarla de la poliuria, ya que ese es solamente un método de la referencia Ya, adicional. vamos corrigiendo eso porque 3 litros es para una persona de peso, talla normal. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos kilos pesas tú? 50. Él ya pesa 50, ¿cierto? Una vez corrijan esto y para el término de poliuria mejor lo expresamos en términos de peso, ¿ya? Entonces, miren, ella que pesa 50 kilos y ¿cuánto pesas tú? 80. Entonces, tienes un paciente de 70 kilos, un paciente de 70 kilos y ella que pesa 50. Y mejor poliuria, mejor es igual a un volumen urinario mayor o igual a 2 cc por kilo en 24 horas. Saquen, los interesados, saquen y me dicen qué volumen le sale para uno, para ti qué volumen te sale, para ti 70 y tú 80. Sí. ¿Cuánto te sale a ti? 50 por 24. O sea, 50 por 2, 100. Por 24, 2400, ¿no es cierto? Ya. Entonces,
miren, su compañera con 2.400 ya está en poliuria o más. No esperen porque haga crédito, no lo va a hacer, porque es lo que va a sacar crédito, no se puede, ¿sí? 70, ¿tú cuánto? Para ti sí va a ser 3.000. Ya para él 3.300, sí, más de 3, ya, por eso está para uno de 68. Y acá, para uno de 80, será 3.600, 3.800. Entonces, miren cómo va variando, entonces apréndanse mejor esta fórmula para cubrir. Es que actualmente tenemos muchos pacientes que ya con cáncer, ¿no es cierto? Y no vamos a esperar que hagan los 3 litros recién para decir que está en poliuria, ya con ella, con los 800 ya puede estar en poliuria. Entonces hay que ver la función renal que está pasando. Ahora, cuando inicias el sueño, es un estado control reversible de desatención del entorno y la falta de reconocimiento externo. Y va a ser un proceso clínico. Es una función fisiológica. ¿Cuántas horas debemos dormir para tener una buena salud? 8 horas. 8 horas. Sí. 8. Lamentablemente en medicina a veces no se deja. Y por la tensión, la preocupación, a veces no puedes dormir. Lamentablemente. Ya. Es un proceso activo y cíclico y es esencial para el equilibrio. Pero el insomnio es la dificultad persistente para iniciar o mantener el sueño, de la presencia de un sueño no reparador, ya que la persona puede dormir y igual se siente cansada. Sigue cansado. Se apagó el aire acondicionado. ¿Cómo? ¿Ese? Ah, ese sí. En cuanto a la hipersomnia, se caracteriza por una somnolencia excesiva durante el día y se manifiesta en periodos prolongados de sueño nocturno, sino también en la etapa colectiva. Y a diferencia de cansancio simple, la hipersomnia interfiere directamente en las actividades sociales o académicas. En cuanto al peso y talla, para determinar el IMC, bueno, esa es la fórmula, el IMC igual a peso en kilos sobre altura cuadrada en metros. Y acá hay unos criterios de la OMS y lo clasifica como bajo peso nutrido, el rango del IMC sería 18, menor a 18.5, el normal sería eutrófico de 18.5 a 24.9, de sobrepeso, preobesidad en 25 a 29.9, la obesidad clase 1 leve de 30 a 34.9, la obesidad clase 2 es obesidad moderada de 35 a 39. Y la obesidad clase 3 mórbida es mayor o igual a 30. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque el obeso clase 1 ese te responde bien a la dieta, no hay problema, por la dieta y va a mejorar. ¿Sí? Pero el de la obesidad 3, bueno, además tienes que darle dieta, pero además de eso, cirugía. Ya no te responden a la dieta, tienes que pegarlos. Y la mayoría fracasa. Por eso no han visto esa serie en televisión, Kilos Mortales. ¿Han visto? Kilos. ¿Para qué lo preparan al paciente? No operan. Ya vieron que no funciona. ¿Sí? Así que cuando tengan un obeso mórbido, no jueguen. Me llegó uno que caminaba 2 pasos y hay que operar. Te va a dar la dieta, te va a dar las pastillas para que baje de peso, pero tienes que operar. Y no sé si se va a operar. Que no le gustó la Ya, en cuanto a viviendas, tenemos hacinamiento. La definición sería que es una condición en la que una vivienda tiene más personas de las que el espacio tiene disponible. Espacio vital, ¿no es cierto? Ya les había dicho el espacio vital, 27 metros cuadrados por persona. ¿Ya? El grupo anterior me dijo son cuando duermen 3, 4 o 5 personas en una habitación. Yo puedo tener una casa de 300 metros, pero a todos les gusta dormir con 6. ¿Me entiendes? Necesitan. Ya, bueno, en términos de salud pública, se va a ver como una ocupación excesiva del lugar, las personas
no te dice qué cosa es excesivo. Bueno, es considerado aquí en Perú cuando vive 3 o más personas en un dormitorio. A ver si a alguien le gusta dormir con 2 personas, digamos, no sé, de los 3 ya están hacinados, ¿no? Depende más del espacio Y zoonosis. ya. La zoonosis es una enfermedad por infección que se transmite de forma natural entre animales, vertebrados, seres humanos. Y los ejemplos tenemos la rabia, que es causada por el virus y se transmite pues, a partir de la salida de los animales, como murciélagos y perros, o también por medio de la brucelosis va a ser una infección bacteriana por la Brucella monensis y se adquiere por consumo de productos lácteos o pasteurizados. La leptospirosis Respira. Ahorita hay leptospira. 80 casos de kilos creo que publicaban por eso. Ya, sigue. se transmite por el contacto de piel mucosas, tomamos la vitamina proteína del la toxoplasmosis causada por otros usuarios, la plasmodium, y los felinos son los más definitivos, pero los humanos se pueden indicar por ingerir exotistas. La peste también es otro ejemplo y también es causada por la bacteria Yersinia pestis, que transmite al ser humano mediante la La peste o la muerte negra, ¿no es cierto?, que diezmó Europa en la Edad Media, o sea que casi se queda despoblada Europa. Y peste en la región de la Libertad, el departamento de la Libertad, son endémicas la peste. Y todos los años me pongan caso por hay. Todos quienes tienen gato levanten la mano. ¿Qué enfermedad transmite? Además de la toxoplasmosis, la enfermedad por el arañazo de gato, por la patronera cincinnati, y esa es una zoonosis, gato Ahora, en el apartado de la alimentación régimen alimentario, que es la dieta DASH, es un plan alimenticio diseñado para prevenir la hipertensión. ¿Qué significa DASH? Dietary approaches to stop Hypertension, ¿cierto? Muy bien. Entonces se creó una dieta que era bajo en sal, ¿no es cierto? Restringía los carbohidratos y esas cosas, pero no se usa mucho, un poco complicado. Pero el fundamento principalmente era la sal, ¿no es cierto? Decían ahí la sal, verduras, lácteos, bajo en grasa, decías, papulizaba la sal, restringaba eso, ese era el fundamento básico. Ya, luego la dieta del Mediterráneo. Este es un patrón alimentario que se basa en los hábitos tradicionales de los países que rodean el mundo mediterráneo y se considera como el estándar de oro para la salud cardiovascular. Se enfoca en las grasas saludables y de alimentos vegetales como el aceite de oliva y virgen, o las proteínas multiplicadas, auxiliares en cantidades moderadas, legumbres y frutos secos, y los vegetales en gran variedad. ¿Y dónde está el vino? El vino. Ahora toma mucho vino. Tiene antioxidantes. Y cuando los descendientes, los migrantes del Mediterráneo a Europa empezaron a tener más de 200 problemas coronarios por la dieta y ya no tomaban mucho vino. Si no te dieta ya, ¿qué toman? Y la dieta cetogénica se llama keto. Es una dieta bajo carbohidratos y alta en grasas y diseñada para inducir al estado metabólico. Y el enfoque es forzar al cuerpo a quemar grasas en lugar de la glucosa. Así es. Ya que el hígado las grasas en cetonas y va a salir Es importante porque te ayuda a bajar de peso y se utiliza en pacientes que tienen epilepsia, convulsiones, ayudan en ese proceso. Muy bien, sigue. Ya, ahí está. La gente más frecuente implicada en la diarrea del viajero viene a ser el triglicerídeo.
bueno, este tiene un mecanismo que va a colonizar el intestino delgado y va a liberar dos tipos de toxinas, tanto la toxina termolábil y la toxina termostática. Y el cuadro clínico se va a presentar como diarrea acuosa o acuosa nada más, y acompañada de cólicos abdominales, náuseas y a veces fiebre o es horrible, es lo peor que le puede pasar cuando uno viaja y le ve diarrea. Les ha pasado a ustedes. Se cae el viaje. ¿Y qué idea es lo que hay que, cómo podemos evitar? Pues comer nada crudo, cosas hervidas, frutas con cáscara que tengas que pelar, ¿sí? Todo cuidarse, ¿no? Aguas embotelladas, pero cuidado con las aguas embotelladas porque las bambean las aguas, ¿no? ¿Has visto? Le meten agua de caña y le meten la tapa, ¿no? Mejor no tomen agua. Pero las gaseosas son más difíciles de bambear, ¿no? Gaseosas, enlatados, comida cocinada, nada de crudo. Si son ensaladas hervidas, las ensaladas que le llaman no frescas, ¿no? Cocidas, ensaladas, y con eso ayudan a prevenir. Si lleven siempre su pastilla de ciprofloxacina, de la diarrea, inmediatamente toman. No, porque hace 2 meses nosotros fíjense, Ayacucho, hay alguien de Ayacucho, conoce Ayacucho, ha ido al volcán, al océano del volcán, Papacucho, ha ido a ese volcán, que ha quedado el esqueleto del volcán nada más, son 8 horas, y a otro de los compañeros de la diarrea, se tuvo que quedar. Seguimos. La vacunación en adultos, a partir de qué edad se implica la vacuna para el coco bueno, primero vamos a ver la vacuna para el coco, si va a proteger del coco. Mira, les protege de las formas severas de neumonía. Entonces hay pacientes que hacen neumonía y hacen meningitis. Hay pacientes que hacen neumonía y hacen endocarditis, neumonía y hacen sepsis. O sea, te va a dar la neumonía, pero como si estás vacunado, se va a localizar en el pulso. Es para evitar formas severas. Sin embargo, estas vacunas han demostrado que en el 80-90% no te dan neumonía. O sea, te protege contra la enfermedad y contra las formas severas de neumonía. A partir de que dan 60 años para todos. Bueno, depende porque Para niños, ya, pero en adultos dosis única, ¿no es cierto? A partir de qué edad? 60 años. Pero si es un paciente inmunosuprimido que tiene, por ejemplo, que le han hecho una esclerectomía, le sacaron el vaso, o no tiene capacidad para defenderse con estos gérmenes encapsulados, debe vacunarse. Sí, y actualmente existe la vacuna con 13 cepas, ¿no es cierto? Me queda el nombre, que te da inmunidad de motivo. Perfecto. Ya, ¿qué más? La vacuna para la influenza. Una dosis anual a partir de los 60 años, ¿sí? O pacientes que tengan alguna condición también. Por ejemplo, un paciente con VIH debe ser vacunado, ¿ya? Una infección en ellos puede ser vacunado. Perfecto. Menopausia y osteoporosis. Cuando hay una relación entre glucosa y osteoporosis, ya que los estrógenos van a inhibir lo que son los osteoclastos Y estimulan los osteoclastos, ¿no es cierto? Perfecto. y se puede decir que hay un equilibrio. Así es. Después, ¿qué ocurre en la menopausia? Se rompe ese equilibrio, simplemente ya hay mayor resorción ósea. Por eso es que entonces, interesante cuando todos, ¿no es cierto? Ya con la edad, por encima de los 50 años, todos vamos a perder el 1% de nuestra masa ósea, en forma natural. El problema es que la mujer cuando entra a la menopausia no está preparada y ese año pierde hasta el 18% de la masa ósea, lo que a los hombres le toma 18 años. Por eso que la osteoporosis en los hombres se presenta a los 70, 80 años, pero la mujer ya entró a la menopausia y al año ya puede tener problemas de osteoporosis.
Entonces la mejor medida es, cuando ya está entrando a la menopausia, ahí es donde debe de tomar suplementos de calcio la mujer. ¿Sí? Esa es la edad para prevenir la pérdida tan acelerada que por no estar preparada para este cambio hormonal. Bien, ¿qué sigue? A ver, white, woman's health intention. Ya, esto es importante. Sí, ¿qué han encontrado? Es un ensayo clínico. Ya. El objetivo original de este estudio es para ver si la TRH puede prevenir las enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, en mujeres con menopausia. Y se divide en dos grupos o dos brazos, puede decir, combinado con próxico y cristina, mujeres con útero intacto y el brazo de estrógenos solos, mujeres con antecedentes de unidad de usar y las conclusiones, pues, o sea, ese estudio fue detenido en el 2002, el primer brazo fue combinado, y en el 2004 solamente solo, ya que los hallazgos identificados aumentó el riesgo de cáncer, en el brazo combinado riesgo de cáncer, después de 4 o 5 años de uso, eventos coronarios, infartos, ACVs y tromboembolismo. Sí. Y disminuyó el riesgo de fracturas de cadera y vertebrales y cáncer. Disminuyó, pero lo tuvieron que suspender, porque eran mujeres que seleccionadas, ¿ah? Sin historia familiar, nada de cáncer, todas sanas. Y si la osteoporosis es por la falta de hormonas, les empezaron a dar hormonas, pues terapia de reemplazo hormonal, y a los 2 años empezaron a presentar cáncer. Y tuvieron que parar el estudio, porque el riesgo de cáncer es mayor al riesgo de sufrir osteoporosis. ¿Eh? Entonces, la conclusión, pues todo tiene su momento, todo tiene su lugar, todo. Bien, seguimos. Y bueno, igualmente el brazo trabaja solo, aumentó el riesgo de ACVs, no disminuyó el riesgo de fracturas. Y como efecto neuroprotector, ya que no aumentó el riesgo de cáncer. ¿En cuál fue? En el brazo. Que usaron solamente esto. Entonces, no aumentó el riesgo de cáncer de mama. Y tendencia a la reducción. Ya. Entonces, ese es el famoso estudio. En general, se acepta toda la hormona. No hay un tratamiento hormonal porque siempre está latente el riesgo de cáncer. Ahora, el caso clínico va a ser hospitalizado en el 2018 con insuficiencia con necrosis intestinal y restricción del niño y acude por anemia severa. Y que anemia se ve relacionada, en el caso, sería la presencia de inflamación. En el hilo se absorbe la B12, y eso es lo que hay que saber. Bien. Y el paciente con gastrectomía. Igual está relacionado con. ¿Qué se produce en el fondo gástrico? El factor intrínseco, con las células varietales. Bien, seguimos. En cuanto a las transfusiones de Antes y de después. 1990 y después, es que hay una labor de detección activa de las enfermedades que pueden haber permanecido sin éxito durante. Eso quiere decir que antes de 1990, pues, por ejemplo, se hacían transfusiones sanguíneas, pero no había pruebas especializadas. No había tamizaje para hepatitis Para C hepatitis y C. SIDA, porque recién apareció. Ni para el VIH y, bueno, la importancia clínica sería que cualquier paciente transfundido debe ser considerado como Y esto es importante, porque no me hace que llegue un paciente en un grupo de 80 años, pero un parroquiano, una persona normal, pero tiene el antecedente pues, de haber recibido sangre, ¿cierto? Y puede tener la historia natural del paciente con VIH, más o menos son alrededor de 20, 25 años, y por los años, nosotros por los años, en el año 2000, de repente venían abuelitos, ¿no es cierto?, con SIDA, y la familia escandalizada, pero ¿cómo mi abuelo? Es un ejemplo.
Para la juventud va a tener SIDA, porque se sabe pues, que la verdad. Y está en el antecedente de que había recibido sangre. ¿Sí? Y acá los tamizajes, ojo, que esos tamizajes es en Estados Unidos, ¿no? Los tamizajes acá recién se implementan en 95, 96, por acá, o sea, unos años más tarde. Por eso en los años 80 a veces veíamos pacientes abuelitos de suicida. ¿Quién va a pensar? ¿No? Y el paciente más viejo con SIDA que hemos tenido es un abuelito de 86 años, pero sí es de años. Compraba, ¿cierto? Por 15 soles, 20 soles, ¿sí? Jalaba chicas a su cuarto. ¿Sí? Y le preguntamos cuál es la mejor, la veneta, decíamos. Le pasaron SIDA. No se metan, no metan esa. Yo lo hago por fines médicos, Valencia 22 luego de ingerir mariscos. Pocas horas presentan lesiones en pieles hematosas, con son y edema del labio con hinchazón y el tipo de reacción se llega a sensibilidad. Tipo 1, ¿no es cierto? La liberación de estamina, ¿no es cierto? La más frecuente, la más común. ¿Sí? Muy bien. Mira, ¿qué sigue? Es para identificar esa. También se también corresponde a un síndrome certificado del síndrome de Soren que se asocia principalmente al artritis reumatoide. Muy bien, artritis reumatoide. Perfecto, seguimos. Luego tenemos a Identificarlo, sí. ¿cuál es el síndrome se llama en imagen y a qué patología se asocia? Ya, a ver, empezamos ahí. Eso se llama Aquí tenemos a una acropatía. acropatía, y a qué se asocia en general enfermedades respiratorias crónicas como primera causa. Sí. Ya, miren ahí. Y acá tenemos a una neuropatía social clavicular, que se da cuenta de tamaño de neuronas en esta región, y es importante porque suele asociarse a patologías malignas, sobre todo cáncer gástrico, y si está en el lado izquierdo se conoce como ganglio de Virchow, y también se asocia a cáncer de pulmón, mama o linfoma. Ya, si está en el lado izquierdo, a cáncer gástrico o cualquier órgano intraabdominal. Todo el drenaje linfático del abdomen, incluyendo la próstata y el ovario, va hacia el izquierdo. Y todo el drenaje del tórax va hacia el lado derecho. Entonces ahí está en el derecho, hay que pensar en procesos inflamatorios o infecciosos en general. ¿Ya? Está en el lado derecho. Abdomen, lado izquierdo. Y si es único, a veces pueden ser varios, pensar en Virchow, cáncer gástrico. Descrito, principalmente. ¿Ya? Asitis, ¿a qué se asocia la asitis? Luego tenemos a la citis y se asocia principalmente a cirrosis hepática. Pero antes de la cirrosis, hipertensión portal. Y que desde la principal causa de hipertensión portal la cirrosis. Ya, perfecto. Esto puede ocurrir por un... también tenemos a los exotalmos. Exotalmo. ¿A qué se asocia el exotalmo? Se asocia principalmente a la de Preciso, tiroideo. Y el exotalmo. Y luego tenemos a la todo es exotalmo. Ya, luego tenemos a la hematofobia, que se asocia principalmente a la insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. Cirrosis, desnutrición. Tenemos a la ptosis cerebral, que es la caída del párpado superior y que asocia Lesión de qué parte craneal. Del tercer parte craneal. Listo. Bien, seguimos. Luego seguimos con la melena y hematoquesia, que la hematoquesia se puede asociar a cáncer colorectal, a hemorroides, enfermedad inflamatoria intestinal. Pero la principal causa de melena y hematoquesia, hablamos de hemorragia digestiva alta. Y dentro de la hemorragia digestiva alta está suficiente la gastritis. Luego tenemos al signo de Romaña, que es un edema palpebral unilateral y se asocia a la enfermedad de Chagas. Luego tenemos al signo de úlcera rodente, que
que es una lesión visceral con bordes elevados sin espectro perlado y se asocia al carcinoma vasocelular. También tenemos a la araña oscula, que es una lesión en un punto central y pequeñas ramificaciones y se asocia a hepatopatías crónicas con cirrosis. Luego tenemos un signo con múltiples neurofibromas cutáneos, característico de la neurofibromatosis tipo 1, y se asocia a esta enfermedad genética autosómica dominante que produce tumor uterino. Luego tenemos un paciente varón de 55 años que acude por presentar disminución de apertura palpebral por ptosis pleural en oftalmos y miosis. Afecta a un solo ojo. ¿Y cuál es el diagnóstico sinómico? Sería el síndrome de Jorge. Perfecto. Pasamos con la pregunta 48. Nos dice que es una paciente mujer de 45 años que puede acudir a consulta externa con un tiempo de enfermedad aproximadamente 3 días, ¿no? Quejándose de dolor, quejándose de sequedad tanto en ojo como en boca, lo que le impide articular palabras, no siente la lengua pegada a lo que sería la boca. Nos pregunta cuál es el diagnóstico sindrómico. En este caso tomamos los 3 datos: la sequedad ocular, la boca seca, la susostomía, dificultad para hablar. Entonces evidenciamos que sería un síndrome seco, ¿no? En este caso va a afectar lo que serían glándulas exocrinas, produciendo sequedad en los ojos. Sin embargo, ¿cuál sería el síndrome? Boca seca. Sí, tenemos que encontrar que en este caso serían, claro, propiamente es una enfermedad autoinmune, la cual evidenciaríamos los anticuerpos, además sometiendo a pruebas como la de Shiva, si no me equivoco, que está orientado a las lágrimas y la concentración. Sí. Para medir Para la cantidad de... centrarnos en lo que vendría siendo la objetiva, ¿no? Muy bien. Ok, pasando a la pregunta 49, paciente acude a consulta por necesidad general, sin embargo, bueno, notamos que luce con exceso de peso al medir lo que debería ser el perímetro abdominal, va a tener una circunferencia de 100 centímetros, registra una presión de 150 sobre 90 y nos pregunta cuál es la impresión diagnóstica, ¿no? Otra vez tomamos los datos que el perímetro abdominal sería 100, en varones no puede ser mayor a 94, es considerado, si no me equivoco, obesidad, de mujeres 88. La presión arterial está en 150 sobre 90, según la AJA sería tipo 2, hipertensión tipo 2, causando daño orgánico, en este caso cardiopatías y daño renal. Entonces, con estos dos criterios, que en verdad serían 5 para el centro metabólico, lo denominaríamos así, ¿no? Ahora, la pregunta 50, ¿no? ¿Cuáles serían los otros análisis que solicitaríamos para confirmar el diagnóstico, ¿no? En este caso, como ya había mencionado, son 5. Vamos a tomar también lo que vendría a ser glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayunas, para evidenciar lo que sería una hiperglucemia al instante, ¿no? En este caso, sabemos que si abarca de 100 a 125 sería una alteración y mayor a 125 confirmamos que vendría a ser una diabetes, ¿no? Por otro lado, la resistencia a la insulina con la hemoglobina glicosilada. La resistencia basta por la glucosa. Ya tiene glucosa alta, también de resistencia a la insulina. La hemoglobina glicosilada lo único que te dice es de cómo ha estado la glucosa en los 3 últimos meses. El perfil lipídico y también la insulina, ¿no? Que en este caso se evidencia con el test de forma IR. ¿La insulina? ¿Dosaje de insulina? Sí. No. Quítense eso de la cabeza. Ya no se pide ya dosaje de insulina. Yeah. La insulina simplemente es una respuesta fisiológica a la falta de glucosa. Así que si yo como mucha glucosa, mi insulina va a estar alta. Si como poca glucosa, mi insulina no sirve para nada, ¿ya? Entonces acá el doctor, ya me olvidé su nombre, la colega cada vez que habla que de la clínica, así sé que de la clínica San Borja hizo un estudio sobre insulina basal y resistencia a la insulina y diabetes. Muy bueno. Mi colega también, fórmulas para determinar quién tiene resistencia a la insulina. No sirve, porque ya se sabía que es una respuesta fisiológica. Invitan a un congreso, ¿no es cierto?, de diabetes y se presenta el doctor y pone su trabajo de resistencia a la insulina y tipo de resistencia, tipo 2 tipos de relación con la diabetes. Bueno, por suerte vino el comisionado de diabetes para América Latina, de Estados Unidos. Porque dijo así, hagamos esto no sirve, adelante todo que se llevaba, porque la insulina basal es una respuesta fisiológica, ¿sí? Pero se les ha perdido acá, están pidiendo, haciendo de gastar plata innecesariamente, ¿sí?
porque no sirve para nada. ¿Ya? Anota eso. Criterios Sí, utilizados. yo sé, se utilizaban hasta había fórmulas de resistencia, Sí. pero no sirve para nada. ¿Ves? Ya está. Ahora nos piden definir lo que es dispepsia, con criterios Ah, de pero Rotman. La diferencia entre un orgánico y un funcional es la principal causa de nuestro caso del orgánico, ¿no? En cuanto, bueno, sabemos que es un síndrome con síntomas digestivos, con dolor localizados en el epigastro. Según los criterios, abarca tanto dolor, ardor epigástrico, saciedad precoz y plenitud postprandial, ¿no? Síntomas deben abarcar casi 3 meses, o mayor de 3 meses. La diferencia, bueno, una tiene una causa estructural, con un fundamento bioquímico, mientras que la otra no encuentra causas. La Puede sinonimia ser y funcional, así es. en este caso, la funcional puede deberse a alteración en la motilidad, hipersensibilidad visceral y Perfecto. alteraciones psicológicas